Uno de los temas recurrentes en este canal que siempre tenemos que tocar es el tema relacionado con lo de la sección 8. Y siempre Fátima Cabrera, que es experta en este tema, y cuando digo experto, a veces mencionamos la palabra experto y nos quedamos cortos, sin explicar. Estamos hablando de una experiencia de más de 30 años conociendo este tema. Entonces, creo que ciertamente cuando digo experto, Fátima, me quedo corto, porque es toda una vida conociendo de este asunto. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Feliz de conectarme con ustedes, agradecida de este espacio y de departir un momentico contigo y de paso ayudar a la comunidad. Tú sabes que hemos ido desglosando segmento tras segmento, explicando y profundizando más acerca del tema por el hecho de que hemos ido dividiéndolo, porque hay personas que aplican en algo, sí, pero otros en otra cosa, porque recuerdo que al inicio explicabas que la sección 8 es muy amplio. Sí, es un tema muy amplio. Entonces hemos ido desglosando, pero en el día de hoy entonces tenemos otra parte de la sección 8 y también hay inquietudes con relación al tema que me hubiera gustado escucharte. Sí. El fin de semana mucha gente me mandó mensajes y fui a una reunión y me encontré con un grupo de personas que me hicieron también muchas preguntas. Yo dije, esa pregunta la llevo al programa y ahí empezamos a desglosarla. Sí, porque tú tienes las preguntas con las personas que estuviste compartiendo. Sí. Pero ¿qué sucede? Ya nosotros estamos recibiendo mensajes con relación a los temas que hemos tratado últimamente. Así es. Yo tengo unas cuantas preguntas, pero primero quiero escuchar de ti lo que has traído, porque sé que tienes unas gráficas que me hubiera gustado que el señor director fuera colocando, por favor, a medida que tú vas haciendo tu exposición. Sí. Me hubiera gustado saber de qué se tratan esas gráficas. La gráfica que vamos a mostrar hoy es para enseñarle a la comunidad que los ingresos, yo no puedo decirle generalmente, la tabla de ingresos es X, porque cada ciudad tiene su tabla de ingresos. Cada condado tiene su tabla de ingresos. Espera, porque aquí yo tengo que entender un poquito más. Por ejemplo, las personas que viven en New Jersey no necesariamente tienen una misma denominación por el estado completo, sino que cada condado dentro del estado tiene una denominación diferente y una tabla diferente. ¿Es lo que me quieres decir? Sí, eso es correcto. ¿Cómo así? El condado de Essex tiene su tabla. Puede ser que la tabla de Hunterdon, yo creo que se llama un condado, Bergen es un condado también, y Essex tengan similitudes, se parezcan los números, pero eso no quiere decir que tú puedes aplicar la tabla de Bergen con la de Essex. Por ejemplo, mi caso, yo vivo en el condado de Passaic. Esa tiene su tabla. Eso tiene una tabla diferente al condado de Essex. Sí, la tabla de ingresos es diferente, por supuesto. Pero eso es un buen dato. Aunque tenga cierta similitud, pero es diferente porque es un condado diferente. Ok, pero no necesariamente tienen que ser iguales. No necesariamente tienen que ser iguales. ¿Y qué influye? La métrica que se utiliza para calcular los ingresos de esta comunidad. Ok. Sí. Se dice que es el mediano ingreso de la comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso se mide, se calcula en contra del ingreso de la familia que está aplicando para el voucher a ver si esa persona califica. Por ejemplo, si vamos a decir que una familia de 5 integrantes, la tabla, no la tengo aquí visual, pero que la tabla, vamos a hacer un ejemplo, es de $72,000. Okay. La persona no puede pasarse de $72,000. De ese monto. No puede. Porque entonces, si se pasa de ese monto establecido, no aplica para la ayuda. No califica. Okay. Tú me puedes decir, bueno, pero son 72,500, sí, pero la tabla dice 72,000. Y eso es exacto. Exacto. Pero entonces, Fátima, si ya recibieron la ayuda y por cosa del destino
la suerte le ha cambiado Sí, sí. y ahora ya ¿Qué sucede a menudo? están por encima Sí, sí. del estándar. ¿Qué Sí. sucedería? ¿Le quitan la ayuda? Hay una regla que dice, once you qualified, you will always qualified. Eso quiere decir que una vez tú calificaste y entraste, siempre calificarás. ¿Qué sucede? Eso es una pregunta exquisita, muy buena, gracias. Si tú calificas a través de los años y sigues calificando, pero hay gente que van dejando eso atrás porque si si sus ingresos se estabiliza sobre la tabla y va de 100,000, 110,000, pues llega un momento que como sección 8 no te está ayudando porque ya tus ingresos son tan altos que tú sobrepasas la ayuda y la contribución de sección 8 es cero y pasa ya el segundo año, eventualmente ya eso se quedó atrás. No participas. Ok. Sí. Pero entonces, dime algo. El ingreso creció. Sí. El estándar tiene un límite. Sí. ¿Y qué sucede? Que nosotros tendríamos que aplicar todos los años y cada vez que llegue el tiempo de aplicar, porque no sé si eso se tiene que renovar anualmente. Sí, se llama recertificación de los ingresos y de la composición familiar. Cada persona mayor de 18 años tiene que reportar sus ingresos y sus cuentas bancarias. Eso se llama recertificación. Okay. Se hace anualmente. ¿Qué sucede? Que el cálculo de la renta es entre un 30 y un 40%. Pero una preguntita, antes que sigas desarrollando. Ayúdame aquí. Con relación, está un poco Ya, malcriado. ahí lo ¿verdad? hice, sí, Okay. ya, lo logré. Con relación a la recertificación, así es que se llama, ¿verdad? Recertificación. ¿Es sí. lo mismo la recertificación que la aplicación? No, te explico por qué. Cuando tú aplicas, estás en riesgo de no calificar. Ok. Cuando aplicas, es tan riguroso la recertificación como la aplicación. La diferencia de uno y el otro es que cuando tú aplicas, te pueden denegar la aplicación, quizá por los ingresos que están muy altos, por algún récord criminal, por muchísimas otras cosas. Ah, ¿verdad? porque incide el récord criminal. Sí, Okay. claro. Okay. Inicialmente, claro. Pero sigue ahí, sigue como. Cuando vas a la recertificación, tu ingreso eran en la aplicación 70 y la tabla era de 70, o sea, entraste. ¿Qué Bien. pasa? Que en tu recertificación la tabla sigue siendo 70, pero tu ingreso es 100. Ok. Tú todavía calificas porque ya tú estás adentro. Pero entonces yo pensaba que si mi ingreso subía, automáticamente yo salía porque estoy violando el estándar. No estás violando, estás creciendo, es diferente. Y entonces, ¿qué sería? ¿La ayuda disminuye? Disminuye la ayuda y la renta sube. Sí, porque es un 30 o un 40% de subsidio. Uh-huh. ¿Qué sucede? Vamos a decir que la renta es $1,200 por 2 habitaciones. Ok. Que ese es el máximo que la sección 8 va a pagar. Si a ti se te calculan tus ingresos y el 30% de esos son 1,200, entonces el subsidio no te sirve. Ya. Porque con tus ingresos tú vas a cubrir toda la renta. Tú puedes pagarlo. Exacto. Perfecto. Entonces, un paréntesis. Sí, cómo no. Porque decías que si tiene un récord criminal, pudiera que no aplicara. Sí. Dame un detallito de eso. Pues ese es un tema un poquito más profundo, pero sí. Si tiene un récord criminal, usted ha sido sacado por no pagar renta, por destrucción de un apartamento y fue convicto, no califica. Okay. Tendría que probar, es un poquito más profundo. Hay otros tipos de delitos, pero tendríamos que hacer otro programa con relación a ese tema. Sí, te lo debo. Y te lo cobro, ¿eh? Yo sé. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo aquí unas cuantas preguntas que vienen del público. Somos un filtro y tenemos que mantener el compromiso de informar. Por ejemplo, me preguntan aquí, ¿puede un dueño de un apartamento cobrar más dinero? Oye, son creativos, ¿eh?
más dinero que lo que establece el voucher? ¿Qué pregunta? Me interesa esa pregunta, gracias. Mira qué sucede. Hay escenarios diferentes, pero yo te voy a hablar de un escenario muy particular y que es muy común. La gente va, por ejemplo, tienen su voucher, ya están aprobados y tienen una mirada en un lugar específico, su sueño, ahí me interesaría vivir. Cuando van a donde el landlord, el voucher no califica para ese apartamento porque, por ejemplo, la renta es de $2,000 y el voucher es de 1,500. Ay. Le dicen al landlord, yo quiero vivir en esta casa. El voucher es de 1,500 y yo te voy a pagar los 500 pesos que faltan. Por fuera. Por fuera, para que tú me permitas y me rentes. Si el landlord entra en eso, también está violando. Y le puede dar un fine, le pueden dar una violación bastante alta. Financiera, una violación financiera bastante alta. Pero el inquilino que está en esta trama pierde los beneficios, porque eso es fraude. Okay. Automáticamente lo pierde. Eso es fraude. Si es descubierto, eso es fraude. Y usted mira, pierde su subsidio por cometer fraude. Ok, mira, yo estaba escribiendo esa pregunta porque yo quisiera saber cuáles eran las consecuencias de parte y parte. Hasta la gripe se me fue con tu pregunta. Vamos a tener que buscar un patrocinador Sí. que tenga que ver con un medicamento que quite la gripe. Vamos a hacerlo. Mira, Fátima, yo iba a escribir la pregunta porque la pregunta es obligatoria, Sí. porque surge de lo que dices. Sí. ¿Cuáles serían entonces algunas de las consecuencias, tanto para el landlord como para el inquilino, en caso de que incurran en esa violación, de que la renta está por encima del voucher? Mira, eso es terrible porque van a perder el beneficio. Y el landlord probablemente ya no lo puedan aceptar en la lista del landlord que acepta sección 8. Ah, porque hay una lista. Claro que sí. Okay. Hay una lista, tú llamas y tú le dices, oye, yo soy un landlord, yo tengo una casa, me gustaría participar como landlord porque hay un protocolo. Los apartamentos tienen que calificar, tienen que pasar inspección, hay un protocolo. Ok. Déjame hacer otra preguntita Dale. del público, porque la gente estaba curiosa. Mira, cuando el inquilino aplica para la ayuda, ¿cuál es la métrica que se toma en cuenta? Pero yo creo que eso tú lo respondiste. Sí, yo creo que ya yo lo dije. Déjame darte una información en esa misma onda que no lo hice inicialmente. ¿Qué es un voucher de sección 8? Siempre me hacen la misma pregunta. Vamos a desglosar eso rapidito y breve. Lo primero es que el término voucher en español se dice vale, contrato, documento, factura. Es un contrato entre la ciudad del lugar donde vive la persona, ¿verdad? Y la familia y una persona. Es entre un individuo y la ciudad. ¿Qué sucede? Que ese vale, ese documento, ese contrato, esa factura, dice, voy a subsidiar a esta familia con un 70 o un 60% del costo de ese apartamento. Pero el inquilino es responsable del 30 o el 40% del costo. Entonces, el inquilino tiene que añadirse a las leyes del LIS. Tiene dos leyes que cumplir. La del contrato del voucher, tiene que seguir eso, y tiene que seguir el contrato de arrendamiento. Si entendemos esa base, pues ya nos vamos a ir moviendo para entender las violaciones, qué sucede si violas los contratos, que usualmente es pérdida de los beneficios. ¿Se relaciona en algún momento el voucher y el lease del inmueble, de la casa, del apartamento? ¿Van relacionados? O sea, porque tú me explicas que el voucher tiene algunas estipulaciones porque es un contrato, es un acuerdo. Sí. Pero entonces el inquilino tiene que hacer también un acuerdo con el propietario del apartamento. Entonces tendría prácticamente dos contratos que cumplir. ¿Esas cláusulas se relacionan entre sí?
Bueno, un contrato de arrendamiento estipula la conducta del inquilino en la vivienda. Un contrato de subsidio estipula los ingresos de la familia, estipula las finanzas, cómo debe reportarlo, es diferente. El contrato de arrendamiento estipula la conducta de vivir en comunidad. El contrato de sección 8 estipula los cálculos de la renta y cada qué tiempo deben reportar los cambios de ingresos. Y afecta Entendimos. claro, ¿Lo porque expliqué bien? de ahí se desprende otra pregunta. Sí. El contrato o el lease, como le llaman aquí, Sí. estipula unas cuantas cláusulas, como todo contrato, de hacer, de no hacer o de dar. Entonces, si dentro de esas cláusulas el inquilino viola alguna en donde el landlord quiere tomar ciertas represalias y está en su derecho porque violó el contrato, esta violación afectaría entonces el voucher. Sí. ¿O sí? Te explico, claro. Una de las violaciones más comunes que se da a diario es que el inquilino decide no pagar renta. Su porción, Exacto. aunque sean $10, si esta es tu porción, tienes que pagarla. Si no la pagas, el landlord está en toda obligación de dejar pasar el mes, mandarte una noticia certificada que tú debes la renta y notificar al operador de tu voucher que tú no has pagado la renta. El operador, que es el manager, el administrador de esa ciudad, de esas cuentas, te va a mandar una carta diciendo que tú estás en violación de tu contrato, que tiene que pagar la renta y que si ha tenido un cambio de ingreso, que lo visite para ellos revisarte. Eso se llama un interim, que es lo que se hace a mediados de año si algo ha cambiado. Te doy un ejemplo. Vamos a decir que una persona ya aplicó, está aprobado, se va a mudar, entonces perdió el trabajo. Hay que hacerle una recertificación en el intervalo antes que termine el año. ¿Por qué? Porque no tiene ingresos. Y si la renta de la porción de esa persona eran $200, al perder sus ingresos, tenemos que hacerle una revisión antes del anual. Y yo te iba a hacer esa pregunta, porque tú me decías, si hay un cambio en los ingresos de la persona, Sí. entonces esto se tiene que notificar. Sí. Pero entonces, cuando hablamos de un cambio en los ingresos, solamente nos vamos a que si aumentó el sueldo, si está percibiendo otro ingreso, que entonces aumenta su patrimonio, pero entonces dejamos de pensar en que la persona puede perder su trabajo y los ingresos cambian, pero de bien a mal. Bueno, Entonces, eso se toma en cuenta también. En la mayoría de los casos, lo que más se hace es cambio de ingreso porque han perdido el ingreso. Porque han perdido el ingreso. Sí, el más común. Pero me imagino que la institución que da estos subsidios debe de hacer una investigación porque a veces se presta para la mala fe también. Bueno, una de las situaciones que se está dando ahora mismo con el Big Beautiful Bill de Donald Trump se debe exactamente a los fraudes, pero eso es otro tema. Se debe 43% que ellos están reduciendo es precisamente por eso. Pero el 43% ¿de qué? De los subsidios. Que se le va a reducir a las personas que son beneficiarias de esta medida. Sí. Entonces, la ley que viene por ahí, que ya está aprobada en el Congreso, afectará directamente a ese tipo de ayudas también. Sí, a todos. Que deben de saber que nosotros tenemos un trabajo especial con relación a lo que beneficia, a lo que perjudica esta nueva medida de Trump. Pero como dice Fátima, ese es otro tema. Sí, es otro Fátima. tema. Leonel, Salvador. Se desprende otra pregunta. Dale. Que coincide con una pregunta también que tengo aquí del público, pero la entrevista no, porque Fátima pertenece aquí. Esta conversación, casa, señores. obviamente, de lo que estás diciendo con relación a los fraudes. Sí. Y ahí se estigmatiza
lo que es este tipo de personas que buscan la ayuda. Sí. Y la pregunta dice, ¿son los inquilinos de sección 8 malos o buenos? Wow, excelente Y pregunta. óyeme, se enlaza con lo que tú estabas diciendo Sí. con relación a los fraudes y la Sí. medida que quiere tomar el gobierno. Sí. ¿Son malas estas personas? Mira, eso es un mito y es muy penoso, porque bueno o malo es un asunto de carácter, no de finanzas. La pulcritud del carácter no tiene nada que ver con tu necesidad financiera. Entonces, eso es un estigma, eso es un mito y es muy penoso que porque una persona tenga un voucher, tenga un label, tenga un estigma de que es una mala persona. Yo creo que tenemos que dejar ese tipo de cosas, porque en realidad el carácter no lo define tu bolsillo. Eso es uno. Lo segundo es que hay métodos, hay herramientas para que la gente pueda investigar a esos inquilinos. Uno de los métodos que utilizamos es que en tu entrevista inicial evitamos tener que sacar los residentes de sus apartamentos por no pagar la renta. Mientras mejore tu entrevista inicial con ese inquilino, con ese prospecto, mejor va a ser su vida en esa localidad. Decía, ¿Tiene sentido? claro, decía un político dominicano en su proceso de campaña que los pobres no son malapagas. Ay, padre, que no tienen dinero para pagar. Fátima, interesantísimo el tema de hoy. No he terminado. Me hubiera gustado saber, sí, a Sí. eso iba. Me hubiera gustado saber porque este tema es muy amplio. Sí, sin duda. Este tema es muy amplio y a veces se nos quedan cosas. Sí. Y las personas dicen, pero no dijeron esto. Pero no se vayan a intrigar porque estos temas, como dije al principio, introduciendo el tema, este tema es recurrente. Sí. Pero queda algo todavía, Fátima. Yo quiero terminar con la pregunta de que si el inquilino es bueno o es malo, ya para sellar eso bien. Ok. Se está dando mucho ahora mismo que hay una comunidad nueva comprando casas y rentando. Y entonces después que hace la entrevista y renta porque está en una prisa de pagar el mortgage, compran de 3 familias, de 6 familias, y entonces se encuentran con el asunto de que le rentaron a una persona, no lo entrevistaron bien, y ya la persona está haciendo paredes, está cerrando Pero ventanas, modificando el inmueble. modificando el inmueble. Pero y no debe haber una previa notificación al dueño. Debe haber muchas cosas. Entonces, este es mi consejo. Inclusive a la ciudad también. Sí, este es mi consejo, de acuerdo. Mi consejo es que su contrato revíselo bien con un abogado o con una agencia como la nuestra que hace ese tipo de servicio. Revíselo bien. ¿Cuál Primero, es tu agencia? FC Management. Pero tú debieras de dar los detalles. Está siendo mezquina. Ay, de verdad. Debieras de dar, porque Bueno, tienes pues, que ir acorde con el eslogan de Estado de Derecho. es cierto, tú Informar, tienes razón, Claro. Leonel Salvador. Te voy a dar todos los detalles después que termine Perfecto. este mensaje. Entonces, te comentaba que compran una casa de 3 familias, de 4, de 5, bueno, sin saber la logística de este asunto. Y se ven con esos inquilinos que están destruyendo las propiedades. Tienen que, antes de rentar rapidito, al vapor, hacer una entrevista vasta, concisa, con preguntas, donde la persona, el prospecto, te firme el cuestionario. Y luego, ya después que tú has hecho todas tus investigaciones, y esa persona pasó por ese proceso, como tú dijiste ahorita, por ese filtro, ese sedazo, y después el contrato de arrendamiento, que sea vasto. No compren un contrato de arrendamiento en Staples por $30, por favor. Compren un contrato de una base de datos que tenga fundamento, que puedan llevarlo a corte y que sea válido ante un juez. Me dijiste que ese modelo de contratos lo pueden encontrar en tu oficina. Sí, en FC Management. Porque como hay inquilinos que tienen voucher, que son buenos, que pagan a tiempo, que son limpios, que son decentes, hay inquilinos que no lo son. Entonces, ¿qué hacemos? Que la regla se establece para todos. De la forma que tú tratas a uno, tienes que tratar a todos. Y con eso concluí mi
mi exposición. No, magnífica exposición y sé que Gracias. no, aquí no hay desperdicio. Y tú sabes que en esto existen tres partes, que es el inquilino, el dueño, o sea, el Sí, landlord, pero sí, también el Estado que se sí, involucra en esto. sí, sí. Entonces, yo sé que hay muchas personas en condición de inquilino, quizás la mayoría que ve este contenido, que se interesan mucho por diferentes temas que se Sí, plantean aquí. sí, Pero también diste un consejo a los propietarios sí, claro. de viviendas. Y me hubiera gustado que en una próxima ocasión Sí. pudiéramos abundar un poco también para informarles de los pasos que no deben dar a la hora de entrar en este tipo de De dinámica acuerdo. a los dueños de Sí, la vivienda. sí. Porque hay partes y debemos de ir de parte y parte buscando como una balanza igualitaria. Es que así debe ser, porque sin landlords, sin propietarios, no podemos darle hogares a gente que lo necesitan. Entonces, tenemos que ayudar al inquilino y al propietario. Magnífico. Señores, esto es gratis. Comenten, compartan y suscríbanse al canal porque este tipo de contenido, si comienzan a buscar en las redes, es tan escaso como muela de gallina. Fátima Como muela de tiene... gallina, ¿no? Yo Sí, nunca había oído eso. bueno, para que vea lo escaso que es Sí. este contenido. Fátima tiene un exceso de conocimiento en este Gracias. tema y es bueno aprovecharla bastante. Y me apasiona, me encanta. Fátima, Leonel, ¿alguna otra cosa? darle la gracia a la gente, a ti, a Herbert, por este espacio. Me encanta. Siento que estamos haciendo algo muy útil. Me di cuenta en este fin de semana que la gente está siguiéndonos, haciéndonos preguntas, interesados. So, me siento muy contenta. De verdad Bueno, que sí. Y bueno, muchas gracias, de pues verdad. cuando vean este contenido se van a volver locos. Recuerden que esto es Estado de Derecho TV. Salimos a través de la plataforma de Media Group LPM, que tenemos una gran cantidad de medios de comunicaciones. Tenemos 8 emisoras para el disfrute y deleite de usted. Cada emisora está dirigida a un público diferente. Radio Bachata, Radio Merengue, Enamórate. Es una emisora totalmente romántica. Tenemos Radio Alabanza para los cristianos. En fin, tenemos un medio de comunicación completo. Y esto es para la comunidad latina y también la anglosajona porque tenemos emisoras en inglés. Así que ya lo saben, esto es Estado de Derecho TV.